El mundo digital era antes como el lejano oeste. En este sitio sin control, una mente joven, llena de curiosidad y con ganas de hacer trastadas, empezó a explorar. Ese era Phil Lapsley. Yo no buscaba convertirme en una leyenda de la seguridad en Internet. Mis primeros días fueron un montón de bromas digitales y de colarme en sistemas. Yo trasteaba y probaba el Internet que apenas nacía, con unas ganas enormes de entender cómo funcionaban las cosas. Nadie se imaginaba, ni el propio Phil, que estas exploraciones un poco caóticas prepararían el camino para algo grandísimo. Yo era ese chaval. Pero mi laboratorio era la gran red de líneas telefónicas y los primeros ordenadores. Él no veía las medidas de seguridad como muros, sino como puzzles que pedían ser resueltos. Es la típica historia del cazador furtivo que se convierte en guardabosques, pero con un toque digital. Él fue producto de su tiempo, una época en la que las reglas del mundo digital todavía se estaban escribiendo. Aprendí los lenguajes de los ordenadores, las reglas que usaban para comunicarse entre ellos, y los agujeros que los programadores habían pasado por alto. Las semillitas de tu Wi-Fi seguro se plantaron en el terreno fértil de sus primeros hackeos un poco caóticos. Phil Lapsley no solo metió los pies en el mundo digital, se tiró de cabeza en sus rincones más profundos y prohibidos. Sus primeras hazañas eran cosas que se contaban en voz baja en los foros y chats de Internet. Pensad en mí como un mago digital, haciendo que los sistemas hicieran trucos para los que no estaban pensados. Era un juego, una partida de ajedrez de alto riesgo contra enemigos que no se veían, los que vigilaban los sistemas. Una vez, para bien o para mal, conseguí colarme en el sistema principal de una universidad, no para robar datos, sino simplemente para demostrar que era capaz. Esa mezcla de audacia y una curiosa forma de ayudar, se convirtió en su seña de identidad al principio. Yo no era un simple chaval que se limitaba a copiar programas ya hechos. Yo era un inventor. Creaba mis propias herramientas y mis propios trucos. Este profundo conocimiento técnico lo distinguía. Un caso particular fue con una compañía telefónica muy grande. Descubrí un fallo que me permitía hacer llamadas de larga distancia gratis. La posibilidad de liarla era enorme, y aunque él usaba ese acceso sobre todo para explorar, al final la compañía se percató de que algo raro estaba pasando. El juego del gato y el ratón digital se estaba volviendo más serio. Phil estaba jugando con fuego, cada vez más cerca del peligro. La emoción de hackear venía ahora acompañada de un miedo muy real a las consecuencias. Hay una línea muy fina entre una gamberrada ingeniosa y montar un buen lío por todas partes. Una de mis hazañas más sonadas no tuvo que ver solo con un sistema, sino con una red de sistemas conectados que hacía algo muy importante. Pero los sistemas complicados, sobre todo cuando acaban de empezar, son como ecosistemas muy delicados. El problema que de verdad alertó a los jefes fue una cadena de fallos en el sistema telefónico de una región. Imaginaos por un momento, cientos, quizá miles, de líneas de teléfono que de repente dejan de funcionar o, peor todavía, se desvían a números cualquiera. Phil no quería provocar un desastre tan gordo. Las consecuencias fueron rápidas y graves. Los técnicos corrían de un lado para otro, a los jefes les entró el pánico, y la policía empezó a prestar mucha atención. El patio de recreo digital de repente mostró su cara más cortante y peligrosa. Este suceso en particular marcó un antes y un después. Las autoridades, que antes veían a los hackers como una molestia, empezaron a verlos como una amenaza de verdad. El juego ya no consistía solo en ser más listo que los que protegían los sistemas. Ahora tocaba escapar de los agentes federales. La emoción de hackear ahora venía acompañada de un miedo muy real a lo que podría pasar. Los cotilleos digitales sobre las hazañas de Phil sonaban más fuerte, pero también traían una nueva advertencia. Le había enseñado al mundo, y quizá a sí mismo, lo frágil que era en realidad ese mundo digital que estaban haciendo. Las autoridades ahora estaban en alerta máxima. A toda acción siempre le corresponde una reacción igual y contraria. Las hazañas tan atrevidas de Phil Lapsley no podían pasar desapercibidas para siempre. La policía, que al principio andaba bastante perdida con este nuevo tipo de intruso electrónico, estaba aprendiendo rápido. Los días de explorar sin que le pillaran y sin que nadie supiera quién era, estaban contados. Cuando por fin llamaron a la puerta, seguro que fue menos de película que en Hollywood, pero pegó igual de fuerte. El juego se había terminado, o eso parecía. El arresto armó un buen revuelo en la comunidad de hackers que apenas empezaba. Los cargos eran graves, y es que eran un reflejo de los problemones que había causado. El desafío mental de saltarse la seguridad se cambió por el difícil reto de moverse en un laberinto de leyes. Darse cuenta debió de ser un palo gordo. Los sistemas que yo había manejado a mi antojo tan fácilmente, resulta que eran parte de un sistema mucho más grande, la propia sociedad, que no era tan fácil de controlar. Vamos. La vida da sorpresas muy curiosas. Para Phil Lapsley, con serios problemas legales, surgió una oportunidad inesperada.
La misma agencia que lo perseguía, el FBI, vio en él más que a un simple delincuente digital. En una jugada de película de espías vieron que, en lugar de solo castigarlo, podían trabajar con él. Quizás los agentes empezaron por entender sus métodos. Si no puedes con ellos, úneteles, como dice el viejo dicho. Fue un giro sorprendente. Mostró que el gobierno ya veía más en serio los peligros para la seguridad en Internet. ¿Quién mejor para ayudar a crear defensas más fuertes que alguien que ya probó ser un experto derribándolas? Phil conocía la seguridad por dentro, como un atacante. Aquella época marcó un cambio muy grande para mí. Empezó a trabajar con federales, ayudándoles a entender la mente de los cibercriminales. Phil le dio la vuelta a la tortilla. Sus hazañas pasadas fueron la base de un capítulo nuevo e inesperado. El camino de hacker famoso a alguien que ayuda con la seguridad de Internet casi nunca es directo. Sus ideas sobre cómo se podían romper los sistemas eran oro puro para los que tenían que construir redes más fuertes. Piénsalo, cuando estás diseñando una cerradura, ¿a quién mejor consultar que a un maestro ladrón de cerraduras? Mis aportes fueron seguramente más de base y de ideas. Él podía explicar, con una claridad que daba miedo, cómo se podía entrar a una red sin seguridad o con poca seguridad. Las reglas que ahora protegen nuestras conexiones Wi-Fi fueron creadas por muchas mentes brillantes. Así que, aunque quizás él no escribió personalmente las líneas de código que protegen el Wi-Fi de tu casa, su legado está tejido en la tela de la seguridad moderna de Internet. Los sistemas que yo había doblado a mi antojo tan fácil, ahora eran parte de un sistema más grande. Las reglas que protegen nuestras comunicaciones inalámbricas de hoy son una respuesta directa al tipo de amenazas que gente como Phil Lapsley representó alguna vez. Phil ayudó a entender y, al final, a defenderse de estas amenazas. La historia de Phil Lapsley es como un tejido complicado, hecho con hilos de rebeldía, inteligencia y un impacto que no se puede negar en el mundo digital. Decir que es simplemente un héroe o un villano se queda corto. Ellos vieron el desorden, el estrés y las muchas horas que pasaron tapando los agujeros que él había encontrado tan fácilmente. Por otro lado, en algunos grupos de la primera comunidad de hackers, quizás veían a Phil con algo de admiración. Sus habilidades técnicas eran buenísimas, nadie puede negarlo, y su atrevimiento era legendario. Luego está el giro inesperado, su trabajo con el FBI, y cómo, sin querer, ayudó a crear las mismas medidas de seguridad hechas para detener a gente como era él antes. El conocimiento que tenía sobre los puntos débiles de los sistemas se usó para hacerlos más fuertes. Al final, el legado de Phil Lapsley es seguramente una mezcla de todas estas formas de verlo. La pregunta de si estoy arrepentido es algo que solo yo puedo responder de verdad. Su historia sigue siendo un capítulo fascinante en la larga historia de nuestra relación con la tecnología. Phil Lapsley se convirtió en una historia con moraleja, un nombre que significa que fue demasiado lejos. Su historia sirve como un fuerte recordatorio de las dos caras de la habilidad tecnológica, su poder para crear y también para destruir.